Hola gente de YouTube, que aquí Flix Guzmán, ¿cómo están? Ha pasado un tiempo desde que nos vimos, ¿no? Bueno, ya estoy aquí de vuelta para traerles, cómo no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor se suscriban al canal y le den a la campanita de notificaciones para así poder llegar a muchas personas. También quisiera decirles que el 70% de las personas que ven mis videos no están suscritas, pero ¿qué es esto? Por favor, pues señores, suscríbanse al canal, no cuesta mucho, solo un botoncito ya. Pero ya los dejo de molestar. Pasemos ahora con los saludos del video. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Chapter 351. CH9, 36, 351. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Al día siguiente, Takuma comenzó su trabajo en serio. Se quedó solo con acceso a las salas de registros, lo cual era a la vez una bendición y una maldición, ya que si bien podía trabajar sin nadie que lo vigilara, tampoco contaba con ayuda si la necesitaba. Al principio, pensó que si pedía los registros, le traerían lo que pedía, ocultando cosas que no querían que viera, y que luego tendría que armar un alboroto para conseguirlo. Sin embargo, estaban adoptando el enfoque contrario e intentaban ahogarlo en información excesiva, echándole encima todo lo que tenían. Sin suerte, hubiera sido imposible encontrar algo por sí solo si no fuera por las palabras de Gekin, lo que tuvo sentido cuando regresó de Chibumi y habló con alguien en Ambu familiarizado con Maizuru Quarters. Segunda división, tercera plantilla. Takuma estaba sentado en la polvorienta sala de registros con el expediente personal de Uyehita Gekin en la mano, el cual indicaba que pertenecía a la segunda división, tercer escuadrón de Maizuru. Habían pasado más de 2 años desde que fue sentenciado y, por lo tanto, expulsado de Maizuru. Su expediente era difícil de encontrar, incluso sabiendo lo que buscaba, y le habría llevado más tiempo si no hubiera podido conseguir su propia ayuda. Levantó la vista para observar a sus clones revisando los archivos. Había creado un clon de sombra, y ambos habían creado 2 clones de agua cada uno para un equipo de 6 Takuma que trabajaban juntos. Sin embargo, había una gran salvedad. Los clones de agua no dejaban recuerdos, así que él y los clones de sombra tomaban informes periódicos de todo lo relacionado con los clones de agua, incluso si se consideraba inútil, para tener una idea de lo que habían leído. No era perfecto porque no sabían qué era exactamente importante y la mayor parte se perdería al final del día. Pero era su única opción si quería aumentar la productividad. Él y su clon de sombra, si no hubieran creado clones de agua, apenas tendrían chakra suficiente para un clon de sombra mínimo viable. Sin embargo, no era viable porque cada uno tendría menos del 20% de su chakra máximo. Si bien no era peligroso, tener su chakra tan bajo lo dejaba letárgico. Habría estado bien si hubiera estado en una batalla donde la sangre fluyera y la adrenalina corriera por su cuerpo, pero fuera del combate, su cuerpo sufriría las consecuencias. Ese fue un resultado peor que tener una sombra y 4 clones de agua. ¿Quería decir que el tercer escuadrón de la segunda división está aceptando los trabajos clandestinos?, preguntó uno de los clones. ¿Eso significa que participó en los asesinatos? Ese parece el resultado más probable, respondió otro clon. No podemos estar seguros hasta que encontremos pruebas, dijo el clon de sombra. Takuma quería decir algo, pero otro clon se le adelantó. Asegúrate de no intentar encontrar pruebas que justifiquen su participación. Eso limita tu perspectiva. Descartarás todo lo que no respalde tu argumento. Busca pruebas y analiza su contenido sin imponer tu sesgo. Suspiró mientras la conversación entre sus clones trazaba su línea de pensamiento al mismo tiempo que se formaba en su cabeza.
Era tan extraño que creía que nunca podría acostumbrarse. Y aunque dos cabezas pensaban mejor que una, no creía que tener varias fuera precisamente algo bueno. Hekin empezó a tener problemas de repente un año antes de ser sentenciado al campo de trabajos forzados, dijo Takuma lo suficientemente alto para que sus clones lo oyeran. Antes estaba limpio, pero de repente se metió en problemas un par de veces al mes hasta que lo arrestaron. Hubo varias denuncias por sus errores laborales, lo que le valió una reducción de responsabilidades, una reducción de salario, sanciones por asignación y un traslado al turno de noche, entre otras cosas indeseables que complicaron su experiencia, como mínimo. Incluso fue expulsado del tercer escuadrón y la segunda división un mes antes de su arresto. Algo debe haber sucedido justo antes de que empezara a meterse en problemas, dijo un clon. ¿Encontraron la lista del tercer escuadrón?, preguntó Takuma. Lo tengo aquí, pero es solo el actual. Obtenga los archivos del personal que se enumeran allí y reúnanse. 15 minutos después, estaban reunidos alrededor de una mesa con los expedientes del personal del tercer escuadrón de la segunda división. El escuadrón era un equipo estándar de 5 miembros con un sexto como líder. De ellos, 3 habían formado parte del escuadrón cuando Genki estuvo allí. Mira esto. Tiene sentido que el líder del escuadrón sea un chunin, pero tienen otro chunin que lleva 3 años allí. ¿No es raro? ¿No debería estar ya al mando de un equipo?, dijo uno de los clones, colocando un expediente personal en el centro de la mesa. Utatane Naruri llevaba 8 años como chunin y 5 como líder del tercer escuadrón. La otra chunin era Yubira Juniko, quien formaba parte del escuadrón desde antes de ser chunin y permaneció en el equipo incluso después de ascender de rango, lo cual resultó sospechoso. Si son un escuadrón de ataque, tener 2 chunin en el equipo tiene sentido. Según el expediente de Hekin, Chunin Naruri, su antiguo líder de escuadrón en ese momento, fue quien lo atrapó. ¿Creemos que Hekin fue incriminado por sus crímenes? No, no lo creo. Las pruebas eran infalibles en su contra. Esto es lo que pienso. Hekin hizo algo que no les gustó, así que le complicaron la vida antes de transferirlo a otra división, y luego violó a una kunoichi, lo que les dio la razón perfecta para eliminarlo como problema. ¿Significa que tenía algo en ellos? Podría ser. Probablemente no dijo nada porque también lo metería en problemas, pero quizá 2 años en el campo de trabajo lo hicieron probar suerte con el correo basura. Aún necesitamos pruebas de que están involucrados, dijo Takuma mientras se levantaba para estirar las piernas. Bien, empecemos con Hekin y los 3 que están con él. Averigüemos todo sobre ellos. Y también investiguemos a los demás que estaban en la lista pero ya no están. Tiene que haber algo mal en alguna parte, aunque esté oculto. La puerta de la sala de discos se abrió de repente y Shen entró. ¿Chunin Araki? Quedó atónito y en silencio al ver que 6 Takumas se giraban para mirarlo y se dirigían a él al unísono. Luego intercambiaron una mirada antes de que el clon de sombra se ofreciera a representar al grupo. ¿Qué pasa, Chunin Shen? Shen se recuperó. Ah. Es la hora de comer. Me preguntaba si te gustaría que te llevara el almuerzo a la oficina, dijo mientras el grupo de Takuma lo miraba fijamente. Gracias, pero visitaré el comedor. Agradezco su hospitalidad. ¿Quieres que te guíe hasta allí?, dijo, mientras sus ojos miraban los documentos sobre la mesa. Encontraré el camino por mi cuenta si te parece bien. Está bien, sonrió Shen antes de irse. El grupo esperó un momento antes de que Takuma se dirigiera a los clones. Enturbié nuestra búsqueda pidiendo información no relacionada. Los clones asintieron en señal de acuerdo y todos volvieron a trabajar. ¿Clones, dices?, dijo Kamugoro mientras escuchaba lo que su ayudante había presenciado. Sí, señor. Vi 6 en total. Tarareó pensativo. ¿Y qué estaban investigando? No lo sé, señor, pero estaban en la sala de registros con los archivos del personal. Kamugoro se recostó en su silla de oficina mientras pensaba en el inspector de su base. Su intuición le decía que algo andaba mal. Que no se trataba de una inspección rutinaria como Oshino Araki afirmaba. Era un Junin, lo que le otorgaba una gran influencia en la aldea oculta de la hoja, así que siempre que un inspector lo visitaba, le avisaban con antelación. Esta vez no. No tenía ni idea de que una inspección se avecinaba. Al principio, se enojó porque no le habían informado sobre la inspección, así que envió un mensaje exigiendo una respuesta. La respuesta que recibió fue formal, cortante y concisa.
La inspección era real, y el proceso habría sido injusto si le hubieran informado con antelación. Conocía a la persona responsable de la inspección desde hacía mucho tiempo y su relación era amistosa, por lo que su respuesta le pareció fuera de lugar. Su intuición era acertada. Algo andaba mal. Presentía que el inspector tenía intenciones ocultas. Hoshino Araki buscaba algo específico. Y si sus contactos en la aldea no le estaban siendo claros, entonces debía de ser algo grave. No le auguraba nada bueno, ya que su tiempo como comandante del cuartel Maizuru estaba a punto de terminar. El mes siguiente, podría anunciarse su traslado a la aldea oculta de la hoja, preparándose para asumir el control del clan Onikuma como su próximo líder. Iba a casa. No quería que nada pusiera en peligro el siguiente capítulo de su vida. Que alguien lo vigile, dijo Kamoguro con un suspiro, y encuentre lo que está buscando. Pasó otro día. Takuma estaba leyendo el expediente personal de un exmiembro del tercer escuadrón cuando la puerta se abrió de golpe y golpeó la pared mientras uno de sus clones entraba con entusiasmo en la sala de registros. Lo encontré. Takuma saltó en su asiento cuando su propia voz lo sacó de su concentración, lo cual, una vez más, no era algo a lo que estuviera acostumbrado. Reúnanse, dijo el clon de sombra mientras entraba con sus dos clones de agua. ¿Qué pasa?, preguntó otro clon. ¿Recuerdas cuando le preguntamos a Shen qué le disgustaba de Maizuru? ¿Qué dijo? Takuma respondió. ¿No tienes permiso para visitar a la familia? Sí, exacto. Estaba revisando los archivos administrativos del tercer escuadrón cuando me acordé de eso, así que revisé sus permisos, y creo que di con la clave. Genki y los otros 3 se han tomado permisos a la vez durante el mismo número de días, dijo, dejando 2 archivos sobre la mesa. No solo eso, sino que también comparé el número de días de permiso que el tercer escuadrón se había tomado con el de otros escuadrones de otras divisiones, y los suyos eran varias veces superiores al promedio. El tercer escuadrón es el escuadrón de la muerte. Esto prácticamente lo confirma, dijo otro clon. Están abandonando la base para completar sus ataques bajo la apariencia de hojas. Todos los clones miraron a Takuma, quien asintió. Si convencía a sus clones, lo convencería a él también. Parece que tenemos a nuestros sospechosos. Levantó el expediente del personal y se lo dio a su clon de la sombra. Y creo que tengo un candidato para nuestro correo basura anónimo. Katasui Debumi era un genin de 22 años asignado al tercer escuadrón hace un año, pero solo 2 meses después fue transferido a la 10ª división. Si el tercer escuadrón era el escuadrón de asalto, era lógico suponer que todos sus miembros estaban involucrados, lo cual podían confirmar consultando sus registros de bajas. Creo que lo transfirieron porque se negó a participar. Vamos a conocerlo y a ver si tiene algo que decir. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 10 comentarios. Votar 1 queda chapter 352. CH9, 37, 352. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@u.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma suspiró, exhausto tras no dormir bien las últimas noches. Había estado durmiendo hasta tarde trabajando en el caso, y cuando se acostó, no pudo dormir porque su mente inquieta estaba llena de pensamientos al respecto. Miró el letrero de la sucursal local de la policía militar en el cuartel Maizuru. La instalación militar albergaba a más de un par de miles de shinobi y era más grande que los pueblos pequeños, lo que requería una entidad para mantener el orden, hacer cumplir las leyes y mediar en conflictos. Aunque existía la policía militar, no estaba vinculada a la fuerza de policía militar de la hoja, dirigida por el clan Uchiha. La estación era un edificio compacto de color verde oliva junto al centro de mando. Dentro, un joven shinobi de 20 y tantos años atendía la recepción, escribiendo informes mientras una radio crepitaba suavemente sobre el escritorio. Soy Chunin Hoshino Araki, inspector de la aldea oculta de la hoja. ¿Puedo hablar con el oficial a cargo? El joven pareció sorprendido mientras se levantaba y caminaba hacia la oficina lateral donde un hombre de mediana edad leía lánguidamente un periódico en una habitación vacía con 3 cabezas de ciervo montadas en la pared. Me enteré de que un inspector está de visita. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó el Chunin, quien invitó a Takuma a la oficina. Solo unas preguntas sobre Maizuru. Creo que la policía militar podría darme una perspectiva única.
Normalmente, usaría su tiempo en la policía para entablar una buena relación que les aflojara la lengua, pero Hoshino Araki no tenía esa experiencia. ¿Qué te gustaría saber? A pesar de su reputación, Maizuru no es un lugar de moda. Solo algunas preguntas habituales. ¿Qué tipo de problemas se encuentran aquí? Es lo de siempre. Robos menores, disolver peleas, arrastrar a gente borracha a sus habitaciones, objetos perdidos. Nada grave. El castigo por alteración del orden público es más trabajo, turnos de noche, rechazos de pases de salida y todo tipo de cosas que la gente de aquí no quiere hacer. Takuma echó un vistazo a la puerta de la oficina y vio a los 3 ayudantes allí de pie. El de recepción desvió la mirada, evitando su mirada. Interesante. Observó la reacción y reanudó su conversación con el Chunin. ¿Hay algo que quieras informar sobre Maizuru? Takuma hizo su última pregunta. La policía necesitaba saber qué estaba pasando en la base. El Chunin se encogió de hombros. No, nada. Maizuru es dócil y aburrido, y eso me gusta mucho. Ya veo. Gracias por su tiempo, dijo Takuma mientras se levantaba y estrechaba la mano del Chunin. Si se le ocurre algo, ya sabe dónde me alojo. Al salir de la comisaría, le dedicó una sonrisa cómplice a la gente, que había evitado su mirada. Algo andaba mal en Maizuru. En cada rincón que visitaba había algo fuera de lugar. La pregunta era si tenía algo que ver con su caso y si el agente podía decirle algo. Mientras Takuma visitaba la comisaría, su clon sombra se escabulló de su habitación para encontrarse con Katasu Hidegumi, el posible repartidor de correo basura anónimo. Salió por la parte de atrás porque sabía que alguien lo vigilaba, y aunque el original se había ido a la comisaría, debía tener cuidado, pues conocían su habilidad para crear clones. El destino era un almacén. Hidegumi trabajaba en logística como administrativo, encargado de registrar las mercancías que entraban y salían del almacén. Takuma no se molestó en buscar una entrada trasera y entró por la delantera. No preguntó por direcciones, ni les dijo quién era, ni siquiera los miró al pasar. Simplemente atravesó el edificio. La gente lo miraba, pero nadie lo detenía porque actuaba como si perteneciera allí. Después de buscar un poco, encontró la pequeña cabaña de Hidegumi, donde estaba encorvado sobre un gran libro de registro con su sucio cabello largo y rubio, atado en una cola de caballo, colgando sobre su hombro y con gafas balanceadas en la punta de su nariz como un ciudadano mayor a pesar de que era un hombre joven de 20 y tantos años. Takuma llamó a la puerta. ¿Genin Hidegumi? ¿Sí? Cerró la puerta con llave, sorprendiendo al genin. ¿Qué haces? Hidegumi se levantó, exigiendo una respuesta. No respondió y corrió las cortinas para asegurarse de que nadie los molestara. Oye, no puedes hacer eso, soy Chunin Hoshino Araki, de la aldea oculta de la hoja. Me gustaría hacerle algunas preguntas, genin Hidegumi. Por favor, siéntese. Hidegumi se quedó atónito. Se sentó en silencio mientras sus ojos se dirigían a la puerta y la ventana, claramente temeroso de que alguien escuchara la conversación desde afuera. Takuma no estaba seguro de haber dado con la persona correcta, pero su comportamiento le aseguró que tenía su correo basura. No habló primero y dejó que un silencio incómodo, para Hidegumi, se instalara en la habitación y esperó a que la otra parte le llenara la cabeza de pensamientos absurdos. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Hidegumi vacilante. ¿Por qué crees que estoy aquí? Preguntó Takuma. Notó que Hidegumi jugueteaba con su cabello. Un hábito nervioso. No sé. ¿Estás seguro? Piénsalo. Deberías saber por qué estoy aquí. Takuma tomó una página suelta de la mesa y leyó la letra. Había leído el correo basura unas 100 veces desde que lo encontró. Sabía que estaba viendo la misma letra. ¿Se trata de eso? ¿Acerca de? Ese sobre, ya sabes, dudó y volvió a mirar hacia la puerta, sobre la carta. ¿Hablas de esto? Takuma sacó un sobre del juego de papelería de Maizuru Quarters. Ni siquiera necesitó mostrarle la carta que contenía. ¿Recibiste mi carta? Tartamudeó Hidegumi. Lo hicimos. Debo decir que tu afirmación es preocupante. Un escuadrón de la muerte clandestino del prestigioso cuartel Maizuru, es difícil de creer, dijo Takuma. Es cierto. Sería una exageración decir que fuiste impreciso con los detalles. Tu carta no tenía nada de valor. Parecía una broma sin gracia hecha solo para causar problemas. No estaba mintiendo. Entonces, ¿el tercer escuadrón de la segunda división realmente está aceptando trabajos de asesinato?
Idebumi jadeó de asombro, tirando su silla al suelo mientras se levantaba apresuradamente. ¿Lo sabías? ¿Cómo lo supiste? De repente, el miedo se dibujó en sus ojos mientras retrocedía, dando un salto al chocar contra la pared. ¿Estás malinterpretando algo, Genin Idebumi?, rió Takuma entre dientes. Teníamos nuestras razones para investigar el cuartel Maizuru, así que investigamos tu afirmación, y bueno, algo parecía correcto, así que aquí estoy hablando contigo. La reacción no fue inesperada. Se había presentado como inspector, pero no mostró identificación ni pruebas. Su decisión de cerrar la puerta con llave tampoco ayudó. Además, desde la perspectiva de Idebumi, su carta había sido anónima, pero Takuma ya parecía saber que él era el autor. No era extraño que le resultara alarmante estar en esa situación. Idebumi lo miró con recelo hasta que decidió confiar en él. Permaneció alerta, y su lenguaje corporal parecía cauteloso al sentarse de nuevo. ¿Cómo te involucraste con el tercer escuadrón? Me asignaron allí cuando llegué a Maizuru. La verdad es que me llevé bien con ellos, y durante los primeros meses me ayudaron en todo, me orientaron con cualquier problema que tuviera. Idebumi se llevó la mano a la frente con amargura. En aquel entonces, pensé que tenía mucha suerte de estar en ese equipo, que tenía a los mejores compañeros, pero la verdad era que me estaban ablandando, bombardeándome con tanta amabilidad que no pude negarme cuando me revelaron su verdadero plan. Un día, le contaron a Idebumi que tenían trabajos extra y le preguntaron si quería unirse a ellos. Aunque parecía que me ofrecían una oportunidad, sentí que no tenía otra opción. Resultó que todos en el equipo estaban involucrados, y si quería quedarme, tenía que estar yo también, dijo Idebumi, cabizbajo. ¿Estabas de acuerdo? Claro que no. Es ilegal. Idebumi se sintió ofendido por haber preguntado. Un shinobi de la hoja no podía realizar un trabajo independiente que no estuviera relacionado con la hoja oculta. Era un delito aceptar trabajos que la hoja oculta no autorizaba oficialmente. Y trabajos como el asesinato conllevaban castigos más severos, como la muerte o décadas de trabajos forzados. Además, los shinobi del cuartel Maizuru participaban en la seguridad nacional, custodiando la frontera fuego-viento, y no podían optar a trabajos comerciales de ningún tipo. ¿Entonces te negaste? Idebumi asintió. La semana siguiente, me dieron de baja del escuadrón y me asignaron aquí, en el almacén. ¿Por qué no te echaron? ¿No sería mejor alejarte de Maizuru? Probablemente querían vigilarme para asegurarse de que no dijera nada a nadie. Pero estoy seguro de que en un par de meses me enviarán a la frontera en una misión larga. Supongo que mantuviste tu identidad en el anonimato por miedo a lo que haría el tercer escuadrón si se enteraba, preguntó Takuma. Eran shinobi que aceptaban encargos de asesino, tenían 2 chunin en su escuadrón y tenían todos los motivos para mantener su secreto oculto. Idebumi se quitó la diadema de hoja, empapada de sudor. Un miembro del tercer escuadrón terminó en un estado lamentable. Nadie sospecha de ellos porque era un inútil, pero le hicieron la vida imposible. ¿Qué pasa con Uyehita? Idebumi estaba tan sorprendido que se quedó sin palabras, con la boca entreabierta. ¿Sabes de él también? Takuma asintió. Está muerto. ¿Qué? ¿Lo mataron? Susurró Idebumi, con los ojos temblando de miedo. Murió en un incidente no relacionado, pero eso no significa que estés a salvo, añadió Takuma cuando Idebumi se relajó y lo puso rígido de nuevo. Nadie puede saber por qué estoy aquí, así que debemos limitar nuestras interacciones. Tengo algunas preguntas que quiero hacerte. ¿Te parece bien? Sí, puedo disponer de media hora. Genial. Entonces cuéntame todo lo que sepas sobre el tercer escuadrón. En uno de los muchos gimnasios de Maizuru, Onikuma Kumagoro estaba de pie boca abajo en el techo con un chaleco lastrado atado al cuerpo mientras hacía abdominales colgantes mientras el sudor le goteaba del cuerpo y el cabello hasta el suelo. Tenía los ojos cerrados mientras levantaba lentamente su cuerpo tembloroso. Toshen apareció en el techo junto a él y esperó pacientemente hasta que Kumagoro se dirigió a él. ¿Qué es? El inspector fue hoy a la comisaría. ¿Y? Hablaron sobre los tipos de delitos que se cometen en Maizuru. No preguntó nada específico y se fue poco después. ¿Algo más? Estuvo deambulando un rato antes de regresar a su oficina después del almuerzo. Kumagoro dejó de hacer abdominales, soltó la adherencia de chakra que lo sujetaba al techo y cayó al suelo de golpe. Se quitó el chaleco de entrenamiento que usaba durante los entrenamientos y se lo entregó a Shen, cuyos ojos casi se le salieron de las órbitas por el peso.
gimió mientras forcejeaba por sujetar el chaleco durante un par de segundos antes de dejarlo caer inevitablemente a un lado, casi de pie. Kumagoro suspiró y negó con la cabeza. Algo no tiene sentido. ¿Qué no, señor? ¿Por qué está Oshino Araki aquí? Señor, tal vez realmente esté aquí solo para una inspección de rutina. No lo creo ni por un segundo. Tosh ya había considerado esa posibilidad e intentó simplificar su razonamiento asumiendo que había hecho algo que disgustó a su contacto en casa, pero por mucho que lo pensó, no se le ocurrió nada. Incluso contactó a su clan para que investigaran, pero tampoco encontraron nada. ¿Qué pasa con sus clones? Preguntó. No usó clones hasta después del almuerzo, y se quedaron dentro. Los usa para revisar el papeleo. Inútil. Kumagoro miró a su ayudante. Tráeme a Chochiro. Necesito saber qué hace aquí. 4. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 37 comentarios. Votar 1 queda chapter 353. CH9, 38, 353, ¿2 quieres leer con antelación? Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. El genin Ritada era ayudante de la policía militar del barrio de Maizuru. Era el más joven del grupo, con solo 17 años. Para cuando terminó de cenar, el sol se había puesto y la tarde estaba a punto de convertirse en noche. Estaba cansado después de su ruta diaria y quería irse a la cama después de visitar los baños públicos. Pero mientras caminaba hacia sus aposentos, vio a alguien salir de la sombra del edificio. Era el inspector que había visitado la estación esa mañana. ¿Qué es? Preguntó. Me preguntaba si podríamos hablar. Parecía que tenías algo que decir que tu jefe no quería comentar, dijo el inspector mientras se acercaba. No quiero meterme en problemas, respondió mientras miraba a las pocas personas que pasaban por el camino. Y no tengo intención de causar ningún problema. Solo quiero hablar, la noticia de nuestra conversación no le llegará a tu jefe si prefieres mantener esto en privado. Ritada consideraba al inspector, un chico unos años menor que él, y lo consideraba más confiable que otros, siempre mayores. Lo trataban como si no supiera nada y lo menospreciaban solo por ser menor que ellos. Sígueme, conozco un lugar. Lo llevó a un edificio cerrado al anochecer, lo que significaba que nadie los interrumpiría. Se pararon bajo una lámpara con insectos zumbando sobre sus cabezas alrededor de la luz. Entonces, ¿qué quieres decirme? Preguntó el inspector. No hay mucho que hacer aquí en Maizuru. Tenemos un par de bares, e incluso una compañía de teatro amateur y un par de bandas todas shinobi estacionadas aquí que actúan con regularidad, pero no hay mucho que hacer para entretenerse dentro de la base. La gente necesitaba entretenimiento para aliviar el estrés. Los shinobi destacados habían creado su entretenimiento dentro de la base. La gente practicaba diversos deportes después del trabajo e incluso organizaba competiciones de liga, incluyendo la popular competición trimestral de juegos de guerra. Había una biblioteca considerable para quienes quisieran leer. La gente se reunía en diversos clubes de pasatiempos. Incluso tenían un par de bares donde los shinobi podían beber. Pero aquí hay un límite a lo que puedes hacer, y si realmente quieres relajarte, hay un pueblo llamado Kanaoka a 1 hora y media al norte de aquí que tiene muchas más opciones. En Kanaoka había clubes de cabaret donde la gente podía charlar y beber con hermosos anfitriones y anfitrionas, pubs y restaurantes con excelente comida y bebidas, salones de juego, casas de peleas de gallos para apostar y burdeles para satisfacer los impulsos naturales. Todos tienen 2 días libres a la semana, algunos incluso 3, y aquí todos van allí regularmente durante su tiempo libre. Algunos incluso van 2 o 3 veces por semana porque no está lejos, pero no todos van a divertirse. ¿Qué quiere decir? Preguntó el inspector. Ese pueblo depende de nosotros por el negocio que les traemos. Se ha convertido en un pueblo que existe para entretener a los shinobi. Y como los shinobi siempre están de visita, en algún momento, alguien debió querer contratar a uno para algo. Los ojos del inspector brillaron con un destello de comprensión. ¿Los shinobi de Maizuru aceptan trabajos? ¿Los que no están autorizados por la hoja oculta? Ritada asintió con los labios fruncidos mientras miraba constantemente a su alrededor para asegurarse de que nadie los espiara. Las agencias clandestinas conectan a los clientes interesados con los shinobi.
Es un sistema pequeño y secreto para evitar que la hoja oculta los detecte. Mucha gente aquí lo desconoce o cree que es solo un rumor. ¿Por qué no contratan directamente por los canales oficiales? Porque es más barato. Las agencias Kanaoka eran intermediarios que cobraban una pequeña comisión y pagaban el resto a los shinobi. A diferencia de la hoja oculta, no pagaban los salarios ni otros beneficios de los shinobi, ni proporcionaban armas ni mantenían la infraestructura de entrenamiento, lo cual costaba dinero que la hoja oculta obtenía al quedarse con una mayor parte de cualquier misión que les encomendaran, dejando una cantidad menor para los shinobi. Por supuesto, no es algo habitual, pero la gente gana una buena cantidad de dinero para gastar si realiza un trabajo al mes, dijo Oritada. ¿Qué tipo de trabajos hacen? Por lo que he oído, son todo tipo de misiones de rango C. Así, la gente sale de Maizuru en sus días libres, hace un trabajo y regresa como si volviera de un fin de semana, dijo el inspector. La gente se toma un día libre extra para tener 3 días libres. Alguien cubre un turno para que puedan aprovechar otro día si se trata de una misión más larga, aunque eso es poco común. Estas agencias solo aceptan misiones que no requieren mucho tiempo. Oritada no aceptaba ese tipo de trabajos porque no quería meterse en problemas, y muchos en Maizuru compartían su opinión, pero a algunos no les importaba y asumían el riesgo, suficientes para que se convirtiera en algo importante. ¿Crees que el comandante Junin está al tanto de ello? Preguntó el inspector. Tiene que serlo. Al menos nadie le creerá si dice que no lo sabía, dijo Oritada. Solo llevaba un año en Maizuru, pero le bastaba con saber que Kumagoro dirigía con rigor y era un líder comprometido que se aseguraba de que Maizuru siempre estuviera al frente de sus responsabilidades, lo cual era una de las razones por las que nadie sospechaba de ellos. ¿Y él lo permite? Oritada se encogió de hombros. No lo sé. Quizás tenga un acuerdo para obtener una parte. No sé por qué no lo ha cancelado. El inspector miró al suelo con curiosidad. Se apartó de la pared y le dio una palmadita en el hombro. Gracias por compartir esto conmigo, Genin Oritada. No se preocupe, nadie sabrá que hablamos de esto hoy. Le aconsejo que actúe como si esta conversación nunca hubiera ocurrido, no sea que se meta en problemas. Takuma se sentó en la silla de su habitación, frente a su clon de sombra que descansaba en la cama. Podría haber disuelto el clon y recuperado los recuerdos, pero quería intercambiar ideas. Resultó ser más grande de lo que pensábamos, dijo el clon. Sacudió la pierna apoyada en la otra rodilla mientras miraba al techo. Esto es lo que pienso. El tercer escuadrón estaba formado por algunos shinobi que aceptaban trabajos secundarios de Kanaoka, y en algún momento, evolucionaron de realizar pequeñas misiones de rango C a asesinatos, dijo Takuma. Así que se esconden entre los demás. Desde la perspectiva de todos, hacen pequeños trabajos como los demás, pero en realidad, cometen asesinatos. El clon tarareó con los ojos entrecerrados. ¿Pero qué hay de las hojas que vimos en los registros de la administración? Si creemos lo que dijo Oritada, no deberían llevarse tantas hojas. Eso solo significa que es más grande que el tercer escuadrón. Probablemente el jefe de división también esté involucrado. ¿En qué calidad? No está claro. Podría estar encubriéndolos por una parte de sus ganancias o ser su intermediario, quien les organiza los trabajos. No lo sabremos hasta que hablemos con él. ¿Qué pasa con el comandante Junin? Preguntó el clon. Eso es, no lo sabemos, suspiró Takuma. Creo que lo sabe, pero en realidad no es nuestro problema. No puedo entrar y preguntarle si lo sabe. Tenía la autoridad para arrestar a Kumagoro e investigarlo, pero la otra parte era un Junin, un pilar de la hoja oculta. Se metería en problemas si intentaba arrestarlo. Ni siquiera Campbell, líder de Escuadrón Ambu, podía arrestar a un Junin sin el permiso de un superior. En fin, tenemos suficiente para enviar un informe a casa, bostezó el clon. ¿Cansado? Takuma asintió. Desde que llegó a Maizuru, solo había entrenado 1 hora al día, un tercio de lo habitual, pero estaba más cansado porque no había podido dormir bien. Sí, solo necesito que esto termine para poder relajarme y dormir bien. Contactemos con casa mañana a primera hora. Está bien, mucha suerte, dijo el clon antes de estallar en humo. Takuma cerró los ojos con un suave gemido al sentir los recuerdos de un día entero entrar en su mente con el chakra. Se acercó a la cama y los revisó mientras se acostaba y miraba al techo. El caso había crecido más de lo que había previsto.
Era tan grave que alguien estaba realizando operaciones delictivas clandestinas, pero ahora existía todo un mercado laboral ilegal en una de las mayores instalaciones militares de Leaf. Se preguntó cómo reaccionaría el equipo cuando recibieran la noticia. Probablemente vendrían aquí, murmuró para sí mismo, lo cual deseaba porque había llegado al límite de lo que podía hacer sin revelar lo que estaba investigando ni confiar en su autoridad como Ninja Ambu. Se quedó mirando el interruptor de la luz al otro lado de la habitación durante un minuto antes de taparse la cabeza con la sábana. Kumagor visitaba Maizuru con regularidad para comprobar si todo marchaba bien. Le gustaba hablar con la gente de la planta baja para escuchar lo que querían decir, ya que los gerentes ocultaban cosas para disimular su incompetencia, así que a menudo era beneficioso escuchar a quienes realmente hacían el trabajo. Él los cuidaba. Ellos lo cuidaban a él. Era tan fácil, pero en su puesto menospreciaban a quienes trabajaban para ellos, como si fueran tontos. Hacía tiempo que había aprendido que un poco de amabilidad era muy útil. Genin Rumi, ¿cómo va tu entrenamiento? Espero que te haya servido mi consejo, le dijo a una kunoichi que veía cada 2 semanas. No he entrenado, señor, así que no lo sé. Estoy saliendo con alguien nuevo, así que estoy ocupado con eso, dijo Rumi con una sonrisa. Ella era una de las personas que no se quedaba rígida y le hablaba con educación debido a su posición. Y eso ayudaba porque era lo suficientemente abierta como para compartir chismes con él que de otra manera no llegarían a sus oídos. Espero que salga bien, respondió con una sonrisa. Te contaré cómo va. Siguió adelante, saludando con la cabeza a quienes se detenían y le hacían una reverencia al pasar. Miró a su lado cuando Chochiro apareció a su lado y caminó un paso detrás de él. Informe, ordenó. Chochiro era un genin, pero un maestro del sigilo. Kumagoro lo usaba siempre que quería saber algo sobre Maizuru. Sus últimas órdenes eran seguir al inspector para averiguar el motivo de su visita. Envió un mensaje a casa a través de los pájaros mensajeros, respondió Chochiro. ¿Y? Miré el mensaje, pero estaba en un código que no conocía. Kumagoro se detuvo un par de segundos antes de reanudar la marcha. La alarma sonó en su mente. No había razón para que un inspector se comunicara en un código que Chochiro no reconocería, quien se había entrenado especialmente en diversas técnicas de recopilación de información desde que estaba bajo su tutela. Esto era algo más grande que una simple inspección. Su instinto le decía que, fuera lo que fuese, le traería un gran problema, algo que no podía permitirse ahora mismo debido a sus circunstancias. ¿El destinatario? Preguntó. Tomaría tiempo descubrirlo. Kumagoro se detuvo nuevamente y miró al cielo por un minuto antes de volverse hacia Shen para ordenarle algo que no había hecho en todos los años que había sido comandante del cuartel Maizuru. Declarar una suspensión indefinida de los trabajos en Kanaoka con efecto inmediato. ¿Qué carajo cree que está haciendo? En una habitación vacía, un miembro del tercer escuadrón, furioso, pateó una silla contra la pared. Los 6 miembros del escuadrón se habían reunido de emergencia cuando se enteraron de la suspensión de todos los trabajos en Kanaoka. ¿Alguna novedad del jefe de división? Preguntó un miembro más sensato. Todavía no. El comandante no ha dicho nada sobre su decisión, pero insiste en que la suspensión se mantendrá, respondió otro miembro con tono molesto. Los trabajos habían formado parte de Kanaoka durante más de una década. Eran pequeños trabajos para ganar algo de dinero, pero algunas personas, aquí y allá, habían ganado mucho dinero manipulando el sistema, respetando las reglas no escritas. Pero hacía 4 años, el tercer escuadrón había aceptado su primer encargo de asesinato de una agencia dispuesta a asumir el riesgo a cambio de una gran recompensa. Esto dio origen a un lucrativo negocio secundario que pagaba más que su trabajo principal. Trabajaban con esmero para asegurarse de que sus huellas quedaran ocultas e incluso le habían dado una paliza a su anterior jefe de división para que guardara silencio hasta que uno de los suyos ascendiera al puesto. Sin embargo, ni una sola vez se habían enfrentado a su situación actual. Las órdenes del comandante eran inflexibles. Desobedecer significaba un futuro difícil como shinobi de la hoja, la mejor opción. ¿Y ahora qué? ¿No hacemos el trabajo?, preguntó el miembro acalorado, con la voz encendida de ira. Su trabajo se basaba en la reputación. Si se filtraba que habían incumplido su trabajo tras aceptar el dinero, su reputación se vería afectada, lo que afectaría al negocio, algo que ninguno de ellos quería, ya que podría llevar años reparar la reputación que habían construido con tanto esfuerzo.
Tenemos que hacer el trabajo. 3. La gente se giró para mirar al líder del escuadrón, que había sido el miembro más antiguo junto al jefe de división. ¿Y si el comandante se entera? Preguntó nervioso el miembro más nuevo. Nadie tiene por qué enterarse. Nuestros permisos de salida llegaron hoy, se puso de pie el líder. Saldremos al amanecer, haremos más negocios a nuestro alrededor para que nadie se queje y regresaremos sin que nadie se entere. Ganaremos un poco menos esta vez, pero nos aseguraremos de que nuestras perspectivas no se vean perjudicadas. No estaríamos aquí si no nos arriesgáramos. Seguro que a todos les habrá entrado el apetito. No te acobardes ahora, eso si aún quieres seguir con nosotros después de que esta suspensión inevitablemente se levante. El líder los miró a todos, pero nadie dijo nada en contra. Bien. Vamos a ganarnos un buen dinero. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5 comentarios. Votar 1 queda. Chapter 354. CH9, 39, 354, 1. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. 3 hombres estaban sentados en la oficina de Barbarian Ironwood Protection Company, leyendo el informe de Ratel después de pasar 5 días en Maizur Quarters persiguiendo su caja de correo basura. Esto es inesperado, dijo Barbari mientras sostenía la página, que parecía una nota, en su enorme mano. ¿Es correcto? ¿El personal no se equivocó al decodificar? Está pidiendo apoyo inmediato, así que no parece que mienta, dijo Dole mientras leía su copia. Su habitual mirada indiferente tenía un destello de curiosidad. Esto es grave. No solo hay un escuadrón de asesinos aceptando contratos no autorizados, sino que hay todo un mercado de misiones ilegales. Ratel debió de tener una suerte extraordinaria al toparse con eso por un correo basura. ¿Qué piensas? Le preguntó Barbari a Campbell. Las afirmaciones de Ratel eran sustanciales. Insistió en que había descubierto pruebas suficientes para iniciar una investigación e interrogatorio con el objetivo inicial de confirmar la autenticidad de un escuadrón de asesinatos ilegal. No hay nada que pensar, respondió Campbell a su jefe, dejando su copia del informe. Ha solicitado apoyo, así que se lo damos. Arrestar a todo el escuadrón será difícil debido a su soledad, sobre todo si no recibe ayuda de Maizur. Dole y yo iremos a ayudarlo. Caracara y Kestrel no estaban disponibles porque estaban trabajando en su caso. El último miembro, Craig, quien había estado en una larga misión y debía regresar muy pronto, tampoco estaba disponible. Bien. Iré contigo. Dole se quedará aquí para cuidar el fuerte, dijo Barbari alegremente, como si acabara de decidir emprender un viaje improvisado. ¿Vienes? Preguntó Campbell, sorprendido. Barbari era un teniente ambú a cargo de toda la unidad. Al contrario de lo que parecía, estaba ocupado gestionando 3 escuadrones y un par de casos importantes. No se involucraba en los casos de sus subordinados, conformándose con delegar responsabilidades y confiar en que se encargaran de ellos mismos. Tengo que ir. Hay un Junin involucrado, un comandante además. No escuchará ni una palabra a menos que venga de alguien en mi posición. Y con suerte, mi presencia le impedirá hacer alguna estupidez que tenga en mente, respondió Barbari antes de preguntarle a Dole si había algún pueblo con aguas termales en camino, ya que quería disfrutar de un baño. Entendido. Haré los preparativos. Campbell estaba interesado en ver el trabajo de Ratel y cómo se desenvolvía en el campo. Siguiendo sus órdenes, Chochiro se mezcló entre las sombras mientras observaba a su objetivo. Se sentó en el camuflaje natural de la copa de un árbol y observó a Osino Araki a través de la ventana del edificio frente a él. El comandante tenía razón en sus sospechas. ¿Qué clase de inspector se quedaba encerrado en una habitación en lugar de recorrer el lugar y hablar con la gente para hacer observaciones? No negó que no se pudiera obtener información de los registros, pero debía haber un equilibrio. El inspector parecía tener una agenda que buscaba en los registros. Tenía hombres en el edificio y otros en espera para rastrear a los clones, pero parecían permanecer inmóviles. El ayudante del comandante, Shen, incluso había revisado los archivos fuera del horario laboral para encontrar lo que buscaba el inspector, pero había demasiado material que revisar, y el inspector nunca dejó ninguna nota. Chochiro incluso se había infiltrado en las habitaciones asignadas a Araki, pero estaban limpias, al igual que su equipaje. No había nada fuera de lugar que levantara sospechas.
Estaba tratando con alguien muy cuidadoso que sabía cómo ocultar sus huellas. ¿Qué está buscando?, murmuró para sí mismo. ¿Por qué no preguntas?, susurró una voz a sus espaldas, provocándole escalofríos. Quizás te responda si me lo pides amablemente. No los sintió hasta que oyó la voz y se giró con un kunai en la mano para atacar, pero su brazo quedó atrapado en un agarre de hierro que no pudo soltar. Se sobresaltó al ver los ojos cansados y fríos del joven inspector mirándolo fijamente. Chochiro intentó saltar, pero descubrió que su cuerpo estaba paralizado y se negaba a obedecer sus órdenes. De repente, se sintió más indefenso que nunca en ninguna misión. El corazón le latía con fuerza. Maizuru era su hogar, pero de repente ya no se sentía seguro. Ven, vamos a hablar con tu amo, dijo Araki mientras le ponía una mano pesada en el hombro, que lo apartó con fuerza a una velocidad difícil de seguir con la vista, pero sabía a dónde iban y eso lo llenó de pavor. Takuma estaba irritado. Estaba cansado porque no había dormido bien. Pensó que era por la cama, lo cual no tenía sentido, ya que había usado un colchón viejo durante más de un mes cuando vivía en una fábrica abandonada en You. Su irritación aumentó cuando descubrió que alguien lo seguía. Sabía que alguien lo vigilaba desde el día que empezó su investigación, pero era fácil escabullirse. Alguien nuevo lo perseguía, alguien muy bueno, y le costaba moverse con libertad. Pensó en ignorarlos y no causar problemas hasta que llegara su hora, pero aún tenía algunos asuntos menores que atender. Entonces decidió capturar al infractor y entregarlo a quien probablemente lo puso detrás de esto. Esto me preocupa mucho, Junin Kumagoro. ¿Por qué alguien pensaría en vigilarme?, preguntó Takuma, con expresión inquieta, sentado en la oficina del comandante Junin. Observó a Kumagoro, quien actuaba como si escuchara atentamente con expresión seria, como si no fuera él quien estaba detrás de todo. Hiciste bien en capturarlo, Chunin Araki. No te preocupes, investigaré este asunto y averiguaré por qué ese genin te observaba. Gracias, pero debo admitir que es algo afortunado. Me gustaría saber por qué me seguía. ¿Hay algo que no quiera que sepa como inspector? Creo que nos vendría bien a ambos saber qué se esconde para poder solucionarlo. Le pido que se asegure de que confiese algunas respuestas. Takuma sentía curiosidad por saber qué secretos sacrificaría Kumagoro. Cuán pequeño o grande sería y cómo lo justificaría como motivo suficiente para que un inspector lo siguiera. Claro, no se preocupe. Haré todo lo posible por resolverlo, dijo Kumagoro, sin que su expresión delatara su preocupación por la situación. Parecía un profesional consumado. Esto es tan grave que le asignaré guardias durante su estancia, inspector. No hay necesidad de eso, dijo Takuma, sin esperar este curso de acción. Insisto. Aunque te sientas incómodo, mientras estés en Maizuru, tu seguridad es mi responsabilidad. No pensé que necesitarías guardias, pero obviamente, esta situación me demostró que estaba equivocado. De ahora en adelante tendrás 2 guardias las 24 horas, dijo Kumagoro mirándolo fijamente a los ojos. No hubo ningún cambio en su comportamiento, pero estaba desafiando a Takuma a negarse. Maldito seas, pensó Takuma para sus adentros mientras sonreía agradecido por fuera. Se enfrentaba a un comandante Junin que lo superaba con creces en autoridad. Y aunque no le rendía cuentas a Kumagoro, este podía hacer muchas cosas para complicarle su estancia en Maizuru. No le quedaba más remedio que agradecer al Junin. Esperaba que su apoyo llegara mañana, pero necesitaba quedarse en Maizuru por si acaso ocurría algo que pusiera en peligro el buen desarrollo del caso, como impedir que se borraran las pruebas. Con los guardias pisándole los talones, la situación era difícil, así que no quería empeorar las cosas. Estamos a solo una llamada de distancia. No dudes en llamarnos, dijo uno de los guardias asignados a Takuma cuando llegó a sus aposentos. Sí, gracias, dijo antes de entrar y cerrar la puerta para tener algo de privacidad. El enfrentamiento con Kumagoro no había salido como esperaba. Intentaba deshacerse de una molestia y ensuciarse de paso, pero en cambio, terminó echándose encima una molestia aún mayor. No fue tan malo porque su escuadrón llegaría pronto, pero habría sido terrible si hubiera sucedido antes. Que 2 guardias informaran de cada uno de sus movimientos a Kumagoro habría sido desastroso. Tengo que tener más cuidado con estas cosas, suspiró. Se sentó en su cama y se preguntaba si debía saltarse la ducha e irse a dormir directamente cuando vio un trozo de papel cerca de su cama.
Se acercó a la puerta para recogerlo y leyó las sencillas pero profundamente impactantes palabras. Se han suspendido los trabajos en Kanaoka. No necesitaba preguntarse quién lo había enviado. Sabía que solo podía ser Oritada, el ayudante de la comisaría militar. ¿Qué había provocado esto? ¿Sería por lo ocurrido hoy con Kumagoro? Takuma descartó la idea con la misma rapidez, pues la información le llegó demasiado rápido. Calculó que esto debió haber sido declarado ayer o anteayer para que le llegara a través de Oritada. Había sido demasiado cuestionable como para que Kumagoro desmantelara todo lo que pudiera causar problemas. Las cosas podrían ponerse peludas cuando regresen aquí. También se preguntó si Kumagoro sabía del tercer escuadrón. De ser así, ¿intentaba ayudarlos, o al menos deshacerse de ellos para que no le causaran problemas? No podía estar seguro. Actuar tampoco parecía una buena idea. Si Kumagoro no estaba involucrado, actuar alertaría al Junin, quien ya era extremadamente susceptible con él, lo que podría llevarlo a hacer algo que pusiera en peligro el caso. Maizuru era territorio de Kumagoro. Podía hacer que algo o alguien desapareciera para siempre si quería. Entonces Takuma, que ya estaba expuesto, tuvo que quedarse quieto y esperar que sus compañeros de equipo llegaran pronto antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, Kumagoro estaba realizando su sesión de entrenamiento matutino cuando escuchó pasos apresurados que reconoció como los de Shen. Señor, te dije que no me molestaras por la mañana hasta que esté listo, lo interrumpió Kumagoro mientras colocaba su mano sobre una gran y densa roca que había sido trasladada al patio trasero de su casa para entrenar. Un cuadrado perfecto, surcado de grietas que parecían costuras, apareció en la superficie de la roca, y un cubo se deslizó de la roca y flotó hacia la palma invertida de Kumagoro. Se dividió en 4 cubos más pequeños antes de mezclarse hasta fusionarse en un cubo más grande que luego se transformó en un cilindro robusto. La roca retumbó y su material rocoso se desplazó hasta que el agujero dejado por el cubo se convirtió en una ranura cilíndrica perfecta para el cilindro en su palma. El cilindro entonces descendió en la ranura antes de que las vetas desaparecieran y el material volviera a fusionarse con la masa rocosa. Esto se hizo sin un solo sello manual y fue parte del entrenamiento de Kumagoro para la manipulación avanzada del chakra. Más vale que esto sea importante, Shen. ¿Qué pasa? Preguntó. Ese señor, 2 ninjas Anbu han aparecido en las puertas del este. Un cubo que casi llegaba a su palma cayó al suelo al desvanecerse la fuerza que lo empujaba. Un centenar de pensamientos pasaron por su mente hasta que un recuerdo se apoderó de él. Recordó cómo Chochiro le había informado que había interceptado un mensaje telegráfico enviado por el inspector, codificado en un código que no pudo reconocer. La palma abierta de Kumagoro se cerró en un puño que destrozó la roca en una docena de pedazos. Grietas y grietas aparecieron en el suelo del patio trasero cuando un microterremoto azotó el edificio, provocado por la fuerza del chakra de un Jonin, estimulado por la ira. Ese maldito inspector. Tos. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 7 comentarios. Votar. 1 queda chapter 355. CH9, 40, 355, 1 ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. 2 ninjas Anbu estaban sentados alrededor de una mesa al aire libre en un hermoso y sereno patio de invitados, normalmente reservado solo para los visitantes más importantes. Los refrigerios y dulces que les habían servido en la mesa estaban intactos, y el té se había enfriado hacía tiempo. Dentro de unos minutos será 1 hora, dijo Campbell mientras observaba a los 3 shinobi sentados en el pasillo, dispuestos a servirles lo que necesitaran, pero que, en realidad, estaban allí para vigilarlos. Vamos a ver, ¿qué está tardando tanto? No hace falta. Es solo una cuestión de poder, respondió Barbari mientras leía tranquilamente un libro de bolsillo. Junin Kumagoro llegará cuando sienta que ha demostrado que tiene cosas más importantes entre manos y que no lo dejará todo solo porque Anbu se presentó en su puerta. Onikuma Kumagoro era un comandante Junin a cargo de una de las mayores instalaciones militares de la hoja. Su rango y posición le permitían mantener a los ninjas Anbu como ellos esperando, sobre todo cuando sabía que no traían buenas noticias. Solo otro Junin podría haber obligado a alguien como él a actuar contra su voluntad y ni Campbell ni Barbari eran Junin, lo cual no habría importado, ya que los operativos Anbu nunca revelaban su rango general y solo usaban su jerarquía interna cuando era necesario.
Campbell era líder de escuadrón, mientras que Barbary era teniente. Habrían necesitado un capitán, que siempre fue un Chunin, para que Kumagoro actuara. Pero eso no significaba que no tuvieran influencia. Tarde o temprano, Kumagoro tendría que enfrentarse a ellos. Llama a Ratel, dijo Barbary. Supuso que Takuma querría. Campbell levantó su radio portátil Anbu. Ya lo hice. ¿Por qué no ha llegado aún el inspector? Le preguntó Kumagoro a su ayudante, quien se sentía como si caminara sobre alfileres. He enviado un mensaje. Debería llegar pronto, señor, respondió Shen, mirando nerviosamente hacia la puerta, deseando que el inspector pasara enseguida. Lo quería aquí ayer. Kumagoro era un hombre estricto que seguía un horario estricto todos los días. Hacía todo a la misma hora, desde despertarse por la mañana hasta acostarse por la noche, y detestaba cualquier desviación del horario. A estas alturas, estaría en la oficina, listo para empezar a trabajar, pero hoy, ese horario se vio alterado y seguía en casa, lo cual no auguraba nada bueno para nadie. Llamaron a la puerta, pero no era el inspector como esperaban. El jefe de la primera división, a quien llamaron con urgencia poco después de la noticia de la llegada de los Anbu, entró en la sala. ¿Me llamaste? Preguntó el jefe de la primera división, un Chunin veterano y uno de los confidentes más cercanos de Kumagoro, a quien había traído consigo cuando asumió el control del cuartel Maizuru. Shen, ¿tienes una lista de agencias de Kanaoka? Preguntó Kumagoro. Sí, señor. Miró al jefe de la primera división. Toma esa lista. Ve al pueblo con 2 escuadrones sin uniforme y limpia esas agencias. No quiero ver ni rastro de ellas activas. Advierte a la gente de la agencia que se oculten si no quieren ser perseguidos por la hoja oculta. Quiero que entiendan que... Termina esto antes de que termine el día. Debes irte dentro de 1 hora. El jefe de la primera división asintió. Que me envíen la lista, le dijo a Shen y se marchó sin más preguntas. Un momento después, un genin ansioso entró en la habitación con pasos silenciosos, con la esperanza de no llamar la atención de Kumagoro, pero fue en vano, pues el Chunin lo detectó en cuanto entró. Bajó la cabeza mientras se acercaba a Shen para susurrarle algo al oído. Incluso antes de que Shen pudiera transmitirle el mensaje, el rostro de Kumagoro se ensombreció. ¿Qué? Espetó. El inspector no está en su habitación. Todos en la sala esperaban que Kumagoro explotara, pero respiró profundamente antes de ponerse de pie. Vamos a conocer a los Anbu. Takuma, vestido con el equipo Anbu completo que había traído consigo, sellado en un pergamino que llevaba consigo, caminó hacia el patio donde su equipo lo estaba esperando. Oye, para. No puedes, un guardia intentó impedirle entrar, pero se detuvo al ver al Anbu ponerse de pie. Takuma caminó hacia la mesa circular en el medio del patio y tomó un asiento vacío junto a Campbell y Barbary. Barbary cerró el libro y lo miró. Su máscara de león ocultaba su habitual jovialidad, dejando solo a la vista su imponente físico. Informe, Ratel, dijo con tono autoritario. Takuma les dio a ambos un resumen de todo lo que había hecho desde que llegó a Maizuru, ampliando lo que había escrito en su informe breve y codificado. ¿Es esto suficiente? Quería confirmar que las pruebas y los testimonios que había reunido eran suficientes para proceder con los arrestos y una investigación formal. Las pruebas, como los registros de salidas, eran suficientes para acusar, pero no para dictar sentencia. Necesitaban más, lo cual se podía obtener interrogando a los implicados. Basta, respondió Campbell antes de suspirar. Pensar que un correo basura se convertiría en esto. Casi no parece real. Esto es grave. Las consecuencias serán colosales. Tendremos que investigar toda la base para determinar la magnitud de este escándalo. Será un desastre aún mayor dependiendo de a quién hayan estado asesinando, añadió Barbary. Dirigir un escuadrón de asesinatos clandestino era malo en sí mismo, pero el impacto real de su destrucción solo podía calcularse por la identidad de sus objetivos. Los asesinatos eran una clase de misión muy regulada. Todas las aldeas ocultas aceptaban asesinatos, pero la mayoría de sus objetivos siempre eran naciones extranjeras, ya que las misiones donde un ciudadano era el objetivo rara vez se aceptaban. Sería contrario a la seguridad nacional que la hoja oculta asesinara comercialmente a ciudadanos del País del Fuego. Así, se contrataba a shinobi de la hoja para asesinar a un objetivo en el País del Viento, y viceversa, y shinobi de la arena aceptaban el contrato por la vida de un ciudadano del País del Fuego.
Esta dinámica no impedía que la gente contratara servicios de asesinato, pero sí dificultaba la tarea, ya que debían contactar con shinobi de otro país, lo cual era una tarea peligrosa si alguien no sabía exactamente qué hacía. Claro que se podía contratar a usuarios de chakra no shinobi o a ex shinobi, a quienes las aldeas ocultas no controlaban, pero eso era igualmente turbio y costoso. Quienes sabían que eran propensos a ser asesinados contrataban shinobi para su seguridad, pero quienes podían permitírselo pagaban a sirvientes de protección en aldeas ocultas para que rechazaran cualquier intento de asesinato que se les presentara. Así, alguien que viviera en el País del Fuego pagaría a todas las aldeas ocultas, incluida la hoja oculta, para que rechazaran los contratos que se les encomendaban. Era una empresa más rentable porque un asesinato daba como resultado un pago único, mientras que rechazar contratos significaba un pago repetible. Sobre ese escuadrón, Takuma guardó silencio y se enderezó al sentir una oleada de recuerdos inundar su mente. Un clon del líder del tercer escuadrón. Acaba de estallar. Parece que se preparan para ir a algún lado. Había sacado un clon por la noche, cuando los guardias del turno de noche se quedaron dormidos. Vayan tras ellos, les dijo Barbari a los otros dos. Yo me encargaré de todo. Entendido. Volveremos pronto, dijo Campbell al levantarse. Miró a Takuma, quien los siguió al salir del patio con el jutsu de desplazamiento corporal. Barbari miró a los shinobi que estaban allí para vigilarlos, quienes se pusieron rígidos al sentir su mirada. No deberían seguirlos. Pero no seré irrazonable. Pueden informar a sus superiores. Su voz era suave, apenas un susurro, pero llegó a sus oídos alto y claro. Mierda, olvidé el número de página, susurró en voz baja mientras abría su libro de bolsillo, pero justo cuando estaba a punto de hojearlo, miró hacia la entrada del patio. Cerró el libro de nuevo, y unos instantes después, Onikuma Kumagoro entró en el patio. Barbari se levantó para saludarlo. Junin Kumagoro, gracias por reunirte conmigo. Kumagoro pasó junto a él sin responder y se sentó a la mesa. Sí, no eres bienvenido. Para nada, suspiró. Barbari sonrió detrás de su máscara y se sentó, listo para iniciar la conversación. Asawa Fukoji era el líder del tercer escuadrón. Se unió siendo genin y ahora era su líder como chunin. Atribuía gran parte de su éxito al escuadrón. Él estuvo presente cuando traspasaron los límites tácitos de los trabajos de Kanaoka y cometieron un asesinato. Se trataba de un civil con influencia local en su zona, protegido por una banda de usuarios de chakra con una habilidad prácticamente nula en ninjutsu. Todo había ido de maravilla, pero no creían que se producirían más asesinatos, y así fue durante medio año, tras el cual tuvieron que considerar otra oferta. Dudaba en aquel entonces. Sentía que aceptar otro asesinato los pondría en una situación arriesgada que podría arruinarlos si no tenían cuidado. Pero él no era el líder en aquel entonces, y el resto del escuadrón estaba entusiasmado con la oportunidad de ganar dinero. Al final, aceptó. La misión era más rentable, ya que su objetivo era un ninja renegado de la hoja que ya había pasado su mejor momento. Lo habían logrado sin mayores problemas. Ese fue el comienzo del tercer escuadrón como equipo de sicarios, y cambió la vida de todos los involucrados. Empezaron a ganar más con cada trabajo, ya que se volvían más difíciles a medida que su reputación crecía. El dinero no fue lo único que mejoró. Llevar a cabo asesinatos no era fácil. Requería planificación y ejecución para lograr un golpe limpio. Realizar un trabajo cada 2 o 3 meses proporcionó al equipo una valiosa experiencia de campo que se tradujo en un alto rendimiento en misiones oficiales desde Maizuru. El entonces líder del tercer escuadrón fue ascendido a jefe de la segunda división, mientras que a Fujoki se le dio un ascenso de campo a Chunin y se convirtió en líder del escuadrón. Desde que asumió el liderazgo, Fukoji transformó el funcionamiento del tercer escuadrón. Sus misiones se expandieron hasta el punto de que no solo atacaban a personas adineradas y adineradas con equipos de seguridad compuestos por shinobi de la hoja, sino también a objetivos poderosos como Chunin o equivalentes. Llevaban a cabo asesinatos de alto perfil que generaban grandes ganancias, lo que significaba que más personas los buscaban. Estableció varias reglas. El número máximo de trabajos se limitó a 5 al año. Los miembros no podían presumir del dinero que ganaban, ya que la riqueza atraía la curiosidad maliciosa. Hizo que el jefe de división les asignara trabajos discretos y mundanos en Maizuru para que no llamaran la atención. Cuando obtuvieron su segundo chunin, Fukoji llegó al extremo de inventar una falsa disputa entre el tercer escuadrón y el jefe de la segunda división como excusa para justificar su segundo chunin.
Al establecer la narrativa de que el tercer escuadrón estaba siendo reprimido porque habían ofendido al jefe de la segunda división, quien abusaba de su autoridad contra ellos, evitaron cualquier pregunta sobre por qué dicho escuadrón no realizaba misiones difíciles. Por supuesto, el jefe de división recibía una generosa remuneración para cubrir sus huellas y compensar el daño a su reputación. Quienes infringían las reglas eran castigados. Cuando Uyehita Jekin empezó a hacer alarde de su dinero, comprando todas las bebidas del bar, tirando su dinero por el desagüe, apostando y siendo una molestia, causó un alboroto y puso en riesgo al equipo. Fukuji sabía que tenía que irse, así que lo planeó. Sus compañeros dijeron que la fortuna les había bendecido al no haber enfrentado grandes obstáculos en el camino, salvo Jekin, pero él discrepaba. Tuvieron un camino fácil porque Fukuji lo había allanado con decisiones acertadas. Incluso su última decisión de seguir adelante con el trabajo merecía la pena para mantener su reputación de récord impecable. Pero al observar a los dos shinobi enmascarados, uno de blanco y el otro de negro, que se interponían en su camino, sintió que el riesgo finalmente los había alcanzado. 2. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 32 comentarios. Votar 1 queda. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.